¿Qué es un reloj cantimplora? Bueno, pues aquí tienen un ejemplo de uno. Lo primero que queda claro es que algo le pasó a este reloj y tiene un aditamento muy extraño en el lado de la corona. Este reloj, si bien no es un reloj de buceo, porque el día de hoy hablar de un reloj de buceo nos habla de unas características muy particulares, este sería el antecesor de los relojes de buceo que conocemos, ¿no? Es el primer reloj construido para buzos, para usarse debajo del agua, y esta es una recreación muy fiel que nos trae Precidus, una marca que se ha caracterizado por sus fieles recreaciones de relojes de guerra. El A11, del cual han hecho un montón de variaciones, ahora nos traen este A5 UDT. ¿Y cuál es la historia de este A5? Este reloj se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial en el año de 1940 aproximadamente. Se acaba de inventar el sistema de scuba, el sistema de respiración bajo el agua que hoy por hoy utilizan muchos buzos. Y se vieron con la necesidad de que los buzos militares, pues obviamente también tuvieran una herramienta de tiempo. Y el agua siempre ha sido un problema con los relojes. Ahora, ¿cuál ha sido siempre el punto más débil de los relojes a través del cual se puede filtrar el agua? La corona. Siempre ha sido ese el punto más débil. Entonces, por allá del año de 1940, empiezan a formar estos grupos, equipos de buzos militares, y en la necesidad de tener un reloj con ellos, pues buscan una solución al problema del agua. Y la solución a la que llegan es esta. Una solución claramente diseñada por ingenieros con el único propósito de que funcionara y de que no tuviese que haber como mucha inversión. No diseñaron un reloj distinto, simplemente tomaron los mismos relojes que ya tenían, que ya estaban usando, y le construyeron una caja con una tapa a la corona que asegurara que no se fuese a filtrar el agua dentro de él. Estos relojes, los A5, se produjeron por marcas americanas durante un muy corto tiempo en números muy limitados, y claramente después se desarrollaron otras soluciones a este problema del agua mucho más elegantes, pero quedaron como una pequeña curiosidad de la historia de los relojes y bueno, en particular en la historia de los relojes militares. A estos relojes se les conoció como relojes cantimplora por el curioso aspecto de esa tapa, muy parecido al que tenían las cantimploras militares que utilizaban los soldados. O también se les conocía como relojes bullships, porque sobre la esfera tenían esa leyenda, bullships, que es una contracción de Buró de Navíos, ¿no? Bureau of Ships, que era el departamento del ejército encargado de todo el tema naval. Ahora, estos relojes los utilizaron unos equipos que se llamaban UDT, y por eso el nombre del reloj A5 UDT. Son las siglas en inglés para equipos de demolición subacuáticos. Y estos soldados básicamente eran los primeros en llegar a las costas. Uno, para obtener información, inteligencia, reconocimiento. Y dos, para demoler, para destruir cualquier tipo de obstáculos, ya fuesen naturales o hechos por el hombre, que hubiese ahí, y así facilitar la llegada de las tropas a las costas enemigas. Con este lanzamiento del A5 UDT, Precidus nos trae del pasado este curiosísimo reloj, y aunque no fue un reloj que se produjo en grandes cantidades, sí fue un reloj que fue un parteaguas y fue en realidad uno de los primeros relojes diseñados con la idea de resistir a las filtraciones de agua. Como dije, la solución a la que llegaron fue como muy brutalista, muy burda, muy de ingeniería. Ponle una tapa, ponle un sello, y la tapa ponle una cadena para que no se les vaya a perder, ¿no? En aquel momento todos los relojes eran de cuerda manual, entonces habría que estarles dando cuerda, por lo que era importante que esa tapa no se les fuera a perder o a caer, y por eso la pequeña cadena que ata la tapa a la caja del reloj. Ahora no, hoy en día sigue habiendo algunos relojes con este tipo de diseños mucho más grandes. Este fue el original de todos ellos. Esta versión que está lanzando Precidus en este momento viene con especificaciones mucho mejores de las que hubieran tenido en aquel momento esos relojes, ¿no? Este reloj viene con un calibre suizo moderno, mucho más confiable, mucho más resistente, mucho más preciso, con más reserva de energía. Además tiene un cristal de zafiro, y este reloj en particular tiene una resistencia al agua de 200 metros. En aquel momento ni siquiera estaban certificados para alguna profundidad en particular, ¿no? Simplemente eran relojes con tapas
y esperaban que todo saliera bien. El estilo del reloj, muy fiel también, muy parecido obviamente a los A11 que ya estaban produciendo las marcas americanas para las Fuerzas Armadas. Un diseño de esfera muy militar, muy legible, números arábigos grandes, bien contrastados, manecillas de jeringa. Entonces, en esencia, el diseño pues muy parecido al resto de los relojes de su época y de su propósito. Aquí la diferencia importante es esa tapa, ¿no? Ahora, esta esfera que ha producido Precidus, bonito, el detalle es una esfera con relieve. Esos números están estampados de manera que sobresalen por sobre la esfera y además tiene un texto, el cual no pintaron adecuadamente para que no se notara demasiado. En la parte de las 12 dice Precidus y abajo tenemos ahí A5 UDT, que es el nombre de este modelo. Entonces, muy discreta esa información, muy apropiada, muy como hubiesen sido estos relojes que carecían de marca. Y bueno, el estilo del reloj perfectamente legible como un reloj militar que es. El tamaño del reloj es de 38 milímetros de ancho la caja, 46 de altura y 12.5 milímetros de grosor. Adecuado para su propósito. Es un poco más grande de lo que hubiesen sido originalmente, pero creo que está bien. Además, no es tan grande porque ya esa corona con esa cadena le agrega volumen al reloj, ¿no? Entonces este reloj de 40-42 milímetros, pues además ponerle esa cadena y esa corona, por un lado se vería muy grande y por otro dejaría de ser tan fiel al reloj que están recreando. ¿Cómo funciona esta tapa? Muy sencillo, simplemente se enrosca y se desenrosca con facilidad. Tiene un anillo que sostiene a la corona y esa corona se abre, esa tapa, perdón, se abre. Y por aquí tenemos una corona también poco convencional, cerrada para darle cuerda y abierta para hacer el ajuste de ahora el movimiento suizo hackeable. Cerramos la corona empujándola y después cerramos la tapa enroscándola fácilmente. Así. Como dije, el reloj viene con 200 metros de resistencia al agua, como un reloj de buceo profesional moderno. Y algo que me he dado cuenta, una curiosidad, en todas las fotos que he visto, oficiales de Precidus, lo modelan el reloj así, ¿no? Pero también se puede enroscar con la cadena doblada hacia adentro. Así. Entonces, no sé, algunos preferirán esta cadena con el ángulo hacia afuera, otros con el ángulo hacia adentro. Pero me parece interesante. Una vez cerrada ya no se puede mover, ¿no? Ya no se puede mover esa cadena hacia adentro o hacia afuera. Pero hay esas dos opciones. Al reloj lo presentan con 3 tipos de correas, una Tropic, una Nato y esta verde de lona. Esta es la fiel, esta es la original. Así es como hubiesen usado este reloj los buzos de los 1940. Una correa de lona gruesa, dura, muy resistente claramente. Y bueno, así es como estaban diseñadas para uso militar. Creo que, como dije, el tamaño creo que es adecuado. Con esa tapa y con esa cadena tiene presencia, se percibe definitivamente más grande que un reloj de 38 milímetros convencional. Y el grosor de 12.5 que se podría sentir como mucho en algunos estilos de relojes. Creo que para algo así, un reloj herramienta, está perfectamente bien. No me molesta y el reloj se siente bien proporcionado. Estas recreaciones de Precidus que básicamente están volviendo a traer a la vida a relojes militares de la Segunda Guerra Mundial. Está ensamblada adecuadamente en los Estados Unidos, como hubiesen sido producidos aquellos originalmente. Y bueno, creo que dentro de su nicho de recreaciones fieles, genuinas y exactas de relojes militares super vintage, nadie le hace la competencia a Precidus. Están súper comprometidos con esa filosofía, con ese nicho de diseño y lo hacen muy bien. Superluminova aplicada efectiva y adecuadamente en las 2 manecillas principales, así como en los índices y marcadores. Entonces, un reloj coherente en lo que quiera hacer. En aquel momento deben haber tenido luminosidad. No era Superluminova, era una pasta de radio que era bastante tóxica y peligrosa. Afortunadamente hoy tenemos alternativas
por un lado más brillantes y por otro lado, y sobre todo, mucho más seguras. Por la parte de atrás tenemos una tapa muy utilitaria. Aún así creo que es bonita, decorada ahí con la insignia de estos equipos de demolición subacuática, así como el nombre de Presidus y del modelo A5. Dice: ensamblado en Estados Unidos con partes importadas, 20 atmósferas la resistencia al agua, calibre suizo. Este reloj se lanza oficialmente el 4 de mayo de 2023 y pueden pasar a verlo y a inscribirse para adquirir uno si así lo desean a través de la liga que están viendo aquí en pantalla, reloj.ro/A5. Siempre divertido e interesante ver relojes con historias, relojes que fueron distintivos por razones más allá de lo estético. Muchas de las innovaciones que se han hecho en los relojes a través de la historia han sido por necesidades, y este reloj es un claro ejemplo de eso, ¿no? Una necesidad inmediata que se resuelve de manera inmediata, a lo mejor no de la manera más estética, pero sí efectiva. Y con el tiempo se van refinando esas soluciones hasta que tenemos relojes mucho más elegantes, como lo que después fueron los relojes de buceo. Espero que hayan disfrutado esta pequeña lección de historia relojera. Espero que hayan disfrutado de ver este reloj. Como siempre, espero sus comentarios aquí abajo. Eso es todo por ahora y nos vemos a la próxima.